Como el título lo indica, voy a hablarles del 5 de mayo, una fecha que se piensa es de celebración en México. Celebración es una fiesta o un acto en el que se recuerda una fecha importante. Este material es una extensión del podcast. Si desean escuchar el episodio completo, pueden hacerlo siguiendo el link. Desde hace tiempo he visto publicaciones en las redes sociales como estas. Y esta idea de la celebración del 5 de mayo se ha extendido en los Estados Unidos y ha causado confusión entre extranjeros, creyendo que se trata de la fiesta de la independencia de México. Pero no es así. Incluso durante las administraciones de los presidentes George Bush y Barack Obama, esta fiesta se utilizó para celebrar la fiesta de la mexicaneidad, o sea, una fiesta que celebra los orígenes mexicanos. Vamos a aclarar entonces, ¿qué es el 5 de mayo para los mexicanos y mexicanas? Bueno, les voy a platicar un poquito de la historia. Resulta que en el año 1861, en México estábamos bien jodidos. Jodido es una expresión para decir que alguien está mal por una enfermedad, una molestia, un problema o una dificultad. También se puede usar para decir que algo causa molestia o desagrado. ¿Has escuchado el joder de España? Pues jodido viene de esa expresión. Bueno, pues regresando a México, en ese año, 1861, debíamos un chingo de dinero a varios países. Chingo es una expresión que se usa para decir bastante, demasiado, exageradamente mucho. Pues debíamos un chingo de millones de pesos que se pidieron prestados durante la Guerra de la Reforma en México. El presidente era el bien recordado Don Benito Juárez, oriundo, o sea, originario de Oaxaca. Pues él tomó la decisión de suspender por 2 años todos los pagos, incluido el de la deuda externa con España, Inglaterra y Francia. Y es que a Francia se le debían 2 millones, a España 7 y a Inglaterra 9, si no es que más. Pues estos 3 países decidieron hacer una alianza, le llamaron la alianza tripartita, o sea, de 3 partes, y zarparon hacia Veracruz, que está en el Golfo de México. Zarpar es el verbo que describe la acción de los barcos que parten, que elevan sus anclas. Llegaron a Veracruz y ahí España e Inglaterra aceptaron los acuerdos con México de la suspensión temporal de pagos y se regresaron, pero también porque se dieron cuenta de que Francia quería hacerse de un nuevo territorio para frenar a los gringos que se seguían expandiendo. Gringos es como le decimos en Latinoamérica a las personas de los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que en el año 1862, el ejército de los franceses avanzó hacia Puebla, que está en el centro del país.
con el objetivo de conquistar la Ciudad de México, que es la sede de los poderes de México, del país. Y bueno, pues los franceses tienen una trayectoria militar históricamente importante, así que ya se imaginarán que prácticamente tenían una victoria asegurada. No solo por sus tácticas militares, sino también por la calidad de su armamento, por la disciplina de sus soldados y además porque en México estábamos bien jodidos, como les mencioné. En ocasiones los hombres que se enlistaban en el ejército mexicano lo hacían para poder tener algo para comer. Pero en esa época el ejército enfrentaba muchas dificultades que ni siquiera tenían dinero para eso. En Puebla se encontraba el general mexicano Ignacio Zaragoza por mandato del presidente Juárez. Y además de las dificultades económicas y alimentarias, el general Zaragoza tenía que lidiar con un grupo de conservadores que pretendían aliarse a los franceses y derrocar al presidente Juárez. Esto porque los conservadores querían darle en la madre tanto a él y a su pequeño ejército como a México. Dar en la madre es una expresión para decir que alguien daña o hiere a una persona seriamente. Zaragoza mandó a un grupo de soldados para que esperaran a los franceses sobre una colina en donde hay unas fortalezas o muros. Se trata de los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Mientras unos esperaban en la colina, otro pequeño batallón los iba siguiendo. La posición en los fuertes dio ventaja a los soldados mexicanos que arremetieron contra el muy experimentado y hasta ese momento invencible ejército francés y sus aliados conservadores de México. Y fue así como un pequeño, desnutrido y débil grupo de hombres armados con machetes, algunas armas y unos cuantos cañones vencieron al célebre grupo de soldados franceses. Ahora, ¿esa pequeña victoria se festeja grandemente en México? No, el 5 de mayo no es un día de fiesta en México. Para nosotros es una conmemoración, es decir, un día que se recuerda y lo conocemos como la conmemoración de la batalla de Puebla. Y solamente en la ciudad de Puebla se organiza un desfile militar y cívico. Entonces, como vemos, el 5 de mayo no es igual a la celebración de nuestra independencia. Esa se celebra el 16 de septiembre. Pero, ¿por qué entonces el 5 de mayo es celebrado en los Estados Unidos? Hay varias teorías y una explicación la encontramos desde la sociología. Hay un sociólogo que se llama David Hayes Bautista y él nos explica que Francia tenía la intención de establecer bases militares en México para poder avanzar hacia el norte y apoyar a los estados confederados en la guerra civil de los gringos. Según este sociólogo, cuando los habitantes de California se enteraron de la victoria de los mexicanos contra el ejército francés, iniciaron festejos y cada año lo recordaban. Otra teoría también señala que este festejo se siguió realizando porque el general Zaragoza había nacido en Texas. Por cierto,
Texas, Nuevo México y California eran territorio de México hasta el año 1848. Bueno, pues esta otra teoría señala que en Texas celebraron el triunfo del general y cada año lo conmemoraban. Pero después este festejo tuvo un impulso por parte del movimiento chicano. Chicano o chicana es aquel residente o ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana, es decir, de padres o de abuelos mexicanos. Y bueno, en los años 1960, en esa década, el movimiento chicano tomó el 5 de mayo como un símbolo de su biculturalidad, es decir, de sus dos culturas, la mexicana y la estadounidense. Sin duda, el festejo del 5 de mayo en los Estados Unidos también se ha extendido gracias a la mercadotecnia. Incluso en el año 1989, hace más de 30 años, se inició una campaña para fomentar la venta de cervezas mexicanas usando esa festividad como pretexto. Y hasta la fecha, esta industria sigue usando el 5 de mayo como herramienta de publicidad. Me gustaría conocer sus opiniones respecto al 5 de mayo y saber si también pensaban que se trata de nuestra fiesta de independencia. Cuídense mucho y los espero en el próximo video. Hasta luego.